electorales, diálogo político, transparencia y sociedad civil. Directora ejecutiva de Participación Ciudadana, decana de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vicepresidenta de la Comisión de Integridad y Anticorrupción. Lleva más de 20 años comprometida con el fortalecimiento de la democracia. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en propuestas de ley sobre temas electorales, participación ciudadana y transparencia. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora de varias plataformas que proporcionan la participación política. Ha impulsado causas como la visibilización y lucha contra la violencia política contra las mujeres. Autora y coautora de publicaciones a nivel nacional e internacional. Miembro del Consejo de Redacción de Diálogo Político, articulista del Diario El Comercio. Por favor, procedamos con un aplauso a Rubén. Si me pueden activar eso. Bueno, buenos días con todos y todas. Para mí es un gusto tener la oportunidad de hablar, sobre todo y dirigirme sobre todo a un conglomerado de gente joven. Creo que esta iniciativa organizada por parte de la facultad o la carrera de psicología es una gran iniciativa porque yo espero que movilice y que logre movilizar la conciencia de todos los ciudadanos y ciudadanas acerca de lo grave que es la violencia en general, la violencia de género, y un poco conversar con ustedes sobre el tema de la violencia política. Ser activista por los derechos de las mujeres es un camino bastante largo que por suerte hoy en el día a día ya no es tan difícil como lo era hace mucho tiempo. No me quiero imaginar lo que tuvo que pasar Matilde Hidalgo de Procel para poder lograr que finalmente en este ciclo las mujeres puedan votar. No me quiero imaginar lo que tuvieron que pasar estas mujeres que se organizaron en los colectivos de defensores de los derechos de las mujeres para lograr, por ejemplo, que las mujeres puedan contratar, hacer contratos o inclusive trabajar o firmar contratos de trabajo sin autorización del esposo. La lucha por los derechos de las mujeres en el Ecuador tiene una larga trayectoria y una larga data. Y ahora, el día de hoy, yo vengo acá y no pretendo tener una charla magistral, sino más bien como mi origen es de sociedad civil. Yo lo que quisiera es que después de esta charla ustedes todos salgamos convencidos y movilizados de por qué es importante tener más mujeres participando en la política y que por qué es tan importante luchar contra la violencia en general, pero especialmente contra la violencia de género. Yo tengo en mis manos dos paletas que son con las cuales nosotros nos movemos muchísimo desde la organización que represento. Una de ellas habla sobre que queremos más participación política de la mujer y inmediatamente voy a pasar a explicarles por qué. Y en segundo lugar, otra paleta que habla y dice no a la violencia política. Y atrás de cada una de estas paletas hay un hashtag que habla y dice sí hay mujeres. Y esta es la que más me gusta. Y más me gusta porque en el trayecto y en el mundo político es bien difícil, o a veces es lo más usual, escuchar a los movimientos y partidos políticos que generalmente han estado utilizados o copados por hombres, decir, ¿por qué no utilizas o por qué no llamas una candidata mujer? Y ellos lo que dicen es porque no hay mujeres, porque las mujeres no quieren participar. Y en base a eso, nosotros hicimos esta campaña. Sí hay mujeres, claro que hay mujeres. Sino que también, al igual como vimos hace un momento, cómo se ha venido normalizando la violencia de género, también se ha venido normalizando la invisibilización de las mujeres en la política. Un poco por parte de los temas estructurales, otra parte por los temas normativos, pero también por los movimientos y partidos políticos. Entonces es mucho más fácil para el partido y movimiento político o para aquel político que no quiera dar paso a la mujer, porque el dar paso a la mujer significa tener una estructura político-partidista, tener la oportunidad de escucharlas, dar el paso a las mujeres que tengan espacios de poder y tomas de decisión en los partidos políticos. Entonces es más fácil en esos momentos decir es que no hay mujeres, es que no quieren participar, no hay mujeres. Sí hay mujeres. Y ahora sobre eso vamos a hablar. Y bueno, voy a empezar a conversar con ustedes sobre algunos temas que les había traído. Y yo les decía hace un momento que es difícil y es complejo ser activista de derechos de las mujeres porque
Si bien es cierto, en este tiempo las nuevas generaciones son generaciones que están como más conectadas con las causas, y la causa feminista es una de las causas más importantes que está moviendo el mundo. Hay muchos cambios que estamos teniendo en el mundo en general por la presencia de más mujeres. Hay muchas causas que están moviendo gobiernos en general y están moviendo temas que a veces son difíciles de discutir. Hoy mismo, en estos días mismo, en Latinoamérica, en Chile, está sobre el tapete y sobre la mesa nuevamente el tema de los derechos reproductivos y los derechos sexuales de las mujeres y de las niñas. El tema de cómo hacemos para parar con la violencia de niñas y niños, adolescentes y sobre todo con las mujeres, es un tema que todos los días está discutiéndose. ¿Y saben gracias a quiénes? Gracias a los movimientos de mujeres, gracias a mujeres que se la juegan todos los días, muchas de ellas en las calles, otras de ellas en sus escritorios o muchas de ellas también en espacios de decisión altos, para mover y movilizar un cambio de estructura y un cambio de visión que es importante en Latinoamérica y en nuestro país también que se logre. Necesitamos más mujeres participando en política. Pero vamos a ver si es difícil y cuán fácil es estar participando en política. Hace un momento yo estaba conmovida y algunos de ustedes estaban todavía acá cuando yo entré también y logramos ver la última parte del video que vimos de ese testimonio tan desgarrador de esta mujer mexicana víctima de violencia que fue inclusive condenada. Y eso refleja la normalización que existe en el mundo acerca de la violencia contra la mujer. Las mujeres tradicionalmente han sido educadas bajo un sino de violencia, sobre la idea de que muchas veces, por ejemplo, la educación es mejor y es más fácil invertir en un hijo varón, porque al fin de cuentas el hijo varón va a tener una mayor posibilidad cuando sea profesional de tener un buen trabajo. Y las niñas generalmente, porque tendrán que casarse y tendrán hijos, posiblemente tendrán las mujeres que están en su casa cocinando y en su casa cumpliendo el rol de esposas y en su casa cumpliendo la labor más importante para ellas en el contexto social que es ser madres. Y estos estereotipos y esas ideas que han venido desde el inicio copando la estructura social, la estructura económica, la estructura de ideas en la región, en el mundo y especialmente en el Ecuador, ese es uno de los desincentivos más grandes y uno de los temas más complicados y más complejos para lograr a que la mujer tenga mayores espacios de participación. Y luego vuelvo con fuerza del video que vimos hace un momento, a pensar de que el Ecuador es un país violento, terriblemente violento contra la mujer. Los niveles de feminicidios que registran en el Ecuador son niveles de locura, son niveles tremendamente altos. Se dice que 7 de cada 10 mujeres admite haber sido violentada de género, de alguna manera, violencia, y se dice que 9 de cada 10 mujeres que mueren en causa de feminicidio mueren en manos de sus exparejas o mueren en manos de sus ex esposos o de su círculo más cercano. Eso nos habla de una realidad lacerante que hay que cambiar. Nos habla de que estamos normalizando la violencia. Hemos normalizado la violencia de género. Y esa violencia de género, y ahorita que estoy entre gente joven, yo en mis clases siempre les digo, debemos tratar de parar. A veces a nosotros nos parece súper gracioso un meme o una violencia gráfica en contra de una mujer o de una compañera nuestra, porque nos parece chistosísimo que le digan tal por cual, o que le monten una figura en donde ella está desnuda, o que viralicen quizá una mujer que no es muy agraciada físicamente, y que viralicen eso como un defecto que le hace además inoperante quizá para ocupar un cargo público. Y así se han ido construyendo, ¿no es cierto?, socialmente las ideas erróneas. Entonces sucede que para hacer política tienes que ser guapa, pero además guapa tienes que ser cuerazo, y además de cuerazo ojalá rubia, y ojalá además jovencita, ¿no es cierto? Y no importa de dónde vengas, no importa si eres un influencer de la radio, no importa si bailas, pero como eres guapa, entonces buenazo, estás buena para la política. Y las ideas y los argumentos, ¿dónde están? Y esos estereotipos que hemos venido nosotros manejando estructuralmente nos han dañado estructuralmente. Nos dañan.
porque de alguna manera le colocas a la mujer y le cosificas a la mujer como una imagen, y solamente la imagen de la mujer, tal cual como nosotros creemos que tiene que ser, es la que vale para ejercer política. Esos son los grandes desafíos que hay que romper. Y por eso yo inicié esta charla diciendo que es bien difícil ser activista por los derechos políticos de las mujeres en un ambiente donde está normalizada la violencia, pero sobre todo también en un ambiente donde la estructura no juega a favor de las mujeres que quieren hacer política y hay tanto desincentivo. Pero hoy vine a hablar de violencia política. Y para hablar de violencia política necesariamente tengo que contarles que la violencia política es simplemente una pata más o un espacio más de la violencia de género. A veces la gente piensa que la violencia política es aparte, entonces hay que tratarla diferente. Mientras no tengamos políticas públicas transversales de género y mientras un Estado no visualice el ejercicio de una gestión desde el Estado con transversalización de género, vamos a seguir teniendo violencia política. Porque la violencia política es prima hermana de la violencia de género. Entonces ahora vamos a ver rápidamente con algunas cifras, porque yo lo que me gustaría a mí es conversar en este espacio algunos temas que son importantes para visibilizar la violencia de género y poder de política y poder entender de qué estamos hablando. Entonces yo voy a ver cómo esto, yo voy a partir con algunas cifras. Las cifras son importantes, a mí me encanta hablar con cifras porque mientras no tengamos estos datos, cualquier cosa que yo les hable va a significar simplemente un discurso poderoso quizá, pero que no está apuntalado con cifras. Pero mi discurso siempre va apuntalado con cifras y ahora les voy a explicar por qué. Fíjense ustedes cómo estamos la mujer y la política en relación de la mujer y la política en el mundo. ¿Cómo pueden ustedes pensar que solamente el 16% de los cargos de jefe de Estado, jefe de gobierno están ocupados a nivel mundial por mujeres? Es un porcentaje bien bajo, en realidad 16%, siglo XXI. Estamos hablando que las mujeres hemos llegado a conquistar espacios bien importantes, sin embargo todavía estamos hablando de un 16%. Es decir, 84% del otro lado es solamente hombres. No digo que está mal, por favor, no, este no es un espacio para decir vamos en contra de los hombres, no. La idea es que la equidad y la igualdad pasa por la línea de tener exactamente las mismas responsabilidades, porque todos somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Entonces no es justo que las mujeres que ahora representamos el 51% de la población en el mundo no tengamos acceso a las mismas oportunidades del otro lado, que son nuestros congéneres, que son los hombres, ¿verdad? Solo el 26.5% de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres. Eso es bien triste, pero la buena noticia es que más adelante les voy a explicar que a causa y gracias a las leyes de cuotas, las mujeres hemos ido avanzando cada vez un poquitico más arriba de la escalera de la igualdad. Y no sé si está en esta presentación, pero sí les quiero comentar que, por ejemplo, dado y a gracias al cambio y a la reforma de ley que fue aprobada en los primeros meses del 2020, ahora los partidos y movimientos políticos en el Ecuador tienen la obligación de poner 50% de mujeres encabezando la lista. Y eso ha ayudado, porque hoy por hoy tenemos un porcentaje importante, me parece que son 51 mujeres que están en este momento que han llegado a la Asamblea, versus 40 que habían anteriormente, y nosotros aspiramos que sigan adelante y que sigamos teniendo mayores espacios. ¿Por qué? Porque estos números, 16%, 26%, 22% de mujeres son dirigentes de ministerios, 35% de los cargos representativos locales están ocupados por mujeres. Todos estos pequeños porcentajes, ¿saben lo que hacen? Generan masa crítica. Masa crítica es este grupo de gente que con visión feminista o con visión de mujer llega a ocupar espacios públicos de decisión de política pública. Y eso es súper importante para cambiar realidades. Eso es súper importante para cambiar la realidad de la violencia política. Quienes estuvieron hace un momento en la charla y vieron ese desgarrador documental, sí quisiera comentarles, y ustedes habrán visto que la posibilidad de esta mujer de que salga de la cárcel se dio justamente por una política mujer.
porque es una política mujer la que simplemente se pone, un día se le ocurre y pone atención en su caso y dice vamos a revisar todos aquellos casos de mujeres que están en la cárcel por haberse defendido por casos de violencia, y logra sacarla de la cárcel a esta mujer que tuvo que sufrir por estos ataques brutales por su pareja durante tantos años. A eso me refiero cuando hablo yo de masa crítica. Si bien es cierto, es importante que estén hombres y mujeres, que los hombres estén importantes, es importante que los hombres estén, los grandes cambios estructurales y los grandes cambios en política pública a nivel nacional y a nivel mundial y a nivel regional se han dado cuando mujeres están en los espacios de decisión. Les pongo un ejemplo. Sabemos que hay temas súper fuertes y son temas súper polémicos como el tema del aborto. El aborto por violación no pudo haber sido discutido si no hubiera sido porque los movimientos de mujeres en el Ecuador no se hubieran puesto de acuerdo y no se hubieran presionado para que esos temas, aun cuando sean polémicos, sean tratados, y lo lograron. ¿Por qué? Por los movimientos de mujeres. Tuvo que ser una asambleísta mujer para que en la Asamblea Nacional, en la última Asamblea Nacional, se pueda aprobar la ley Violeta, que es una ley bien interesante, que busca justamente bases justas y condiciones absolutamente iguales en los espacios de trabajo para las mujeres, especialmente en los casos de maternidad, en los casos de lactancia, especialmente en los casos de salarios justos, porque uno de los problemas más importantes a nivel mundial justamente ha sido en que tradicionalmente los hombres ganan porcentualmente mucho más que las mujeres. ¿Saben por qué? Porque el momento que los jefes o los espacios, los burós, digamos, de la toma de decisiones de las empresas, de los partidos, etcétera, consideran el hecho de que la mujer va a tener que dar a luz y va a tener que ocupar un tiempo para lactar a su hijo o para cuidar a su hijo, eso puede ser un tiempo que va a dejar de trabajar para la empresa, para el espacio donde está trabajando, para el partido político, etcétera. Entonces esto ha sido visto como algo malo, entonces hay que pagarle menos porque va a ser menos productiva, sin tomar en cuenta que el rol de esposa también es compartido, debe ser compartido con el esposo, y obviamente nunca se ha pensado justamente que esos roles deberían ser 50-50, y si tienes un bebé, ese tiempo de atención debería ser idealmente separado o compartido entre los dos. Y esas son visiones que ahora ya podemos hablarlas, de la cual hoy se puede hablar. Yo no me quiero imaginar el haber tenido que tener esta charla hace unos, yo no sé, 15 años más, y yo no soy tan vieja. Era un tema tabú. O sea, qué horror, ¿cómo estás diciendo eso? Como si los hombres, las mujercitas tienen que estar en la casa ahí, los hombres tienen que ser los proveedores. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Ahora, gracias a los movimientos feministas y gracias a las activistas y gracias a la masa crítica de la mujer, ahora es un tema que entre ustedes es casi normal, espero. Y es un tema que ustedes, las mujeres, son mucho más empoderadas y son mucho más las mujeres jóvenes conscientes de este sistema de equidad que debe existir a todo nivel para que no siga sucediendo esto. Sin embargo, a pesar de que hay movimientos, de que se moviliza, todavía tenemos estas cifras que son, para mí, desde mi punto de vista, malas, porque no llegan ni al 50%, ¿verdad? En la lucha de los avances de la lucha contra la violencia política y de los derechos humanos y políticos, del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, solamente les voy a mencionar algunos puntos que son hitos, ¿no? Especialmente no tanto en años cuanto en fases, ¿no? Y en cuanto a fases y sobre todo en cuanto a convenios internacionales. Y antes de explicarles esto, un paréntesis para comentarles algo. Siempre para transversalizar política pública necesitamos de algo que es importante, que es la decisión política. Y eso es una de las cosas en las cuales en el Ecuador estamos quedando debiendo. Yo ahora les voy a demostrar con este rápido paseo de los temas y de las convenciones que existen. Normativa hay, convenciones hay. ¿Saben lo que no hay? Voluntad política de quienes nos norman, de quienes nos gestionan, de los quienes están en la presidencia y los más altos cargos para poner en práctica esto. Nosotros como activistas, y yo principalmente como activista, siempre pido cuando cambian de gobierno, el que el nuevo gobernante se plantee tener como política de Estado la lucha y la erradicación de la violencia de género.
para que de esa forma se puedan articular hacia abajo las políticas públicas adecuadas para erradicar contra la violencia de género, erradicar contra la violencia política, tener más participación política en la mujer y sobre todo generar sistemas de protección para casos de violencia. Y es increíble la respuesta que muchas veces los activistas recibimos, y es que no hay normativa. No es así. Hay normativa, y toda esta normativa está aprobada por la Asamblea Nacional y por Legislativo. Es decir, los pasos legales y los pasos obligatorios que tendrían que haber sido pasados o cumplidos, y ya se lo han cumplido. Miren, tenemos la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW de 1979. Este de la CEDAW es súper importante. Yo les invito a que ojalá después de aquí alguien haga un Google y se metan, es bien interesante. Es súper interesante porque ahí está resumido todos aquellos temas y sobre todo está establecido lo que los estados deberían hacer para erradicar la violencia y para sentar sistemas de protección en contra de la discriminación y la violencia para las mujeres. En el 2011 hemos tenido una resolución sobre mujeres y participación política de la Asamblea General de la ONU. En el 1925 la Declaración de Beijing. La Declaración de Beijing fue algo tan importante. Estuvieron cientos de mujeres reunidas en Beijing justamente hablando sobre el tema de la violencia y los sistemas de protección. Y en general este cuadro, ¿por qué es importante? Es porque es la prueba plena de que normativa y estructura en convenio internacional existe de largo. Pero ¿qué es lo que pasa? Falta decisión política. Y ante falta de decisión política, queridos estudiantes, es importante el activismo. Muchas de estas cosas no hubieran podido hacerse si es que el activismo social, el movimiento de mujeres, el movimiento de jóvenes, los pañuelos verdes, los pañuelos morados, todos ellos no se pusieran en las calles a presionar y no estarían a través de las redes sociales y a través de otros medios pidiendo que haya un cambio cualitativo y que se cambie la realidad de la discriminación con la mujer. Esta es la prueba plena de que hay, pero todavía falta un camino enorme por recorrer. ¿Qué pasa desafortunadamente? Por falta de decisión política. Y nuevamente, ¿por qué pasa por falta de decisión política? ¿Saben por qué? Porque sí hay mujeres, y a pesar de que sí hay mujeres, no las toman en cuenta y todavía no hay la suficiente participación política en la mujer. Solamente cuando haya suficientes mujeres en los gabinetes con visión de género, pensando en clave mujer, solamente cuando la masa crítica alcance un porcentaje importante, estoy segura que todo esto va a haber la fuerza y la masa crítica suficiente para que sea una realidad. En América Latina, nuevamente igual, ¿no? La representación baja, 27% de las representaciones locales. América Latina, 13 presidentas en toda su historia, más de 40, más de 50 años de democracia. Hemos tenido en el Ecuador, tuvimos una presidenta, pero digamos porque ustedes saben que pasó la destitución de Bucaram, pero no la dejaron. Esa es una historia cruel de violencia política temprana. Sin embargo, no hemos tenido todavía la experiencia de tener una mujer ejerciendo un cargo público formal que haya sido votada. Y aquí un poco, ya aterrizando en el Ecuador, en más de 200 años, solamente 9 candidatas mujeres hemos tenido para la presidencia hemos tenido en el país. Sí veo yo en lo personal como bueno el hecho de que ya haya mujeres que están postulándose. Creo que es importante que tengamos mujeres en el campo de la política que puedan foguearse y que puedan estar en los espacios de propaganda política, en los espacios de debate público, y sobre todo es importante escuchar a mujeres debatiendo argumentos, ¿no es cierto?, sobre democracia, sobre temas políticos y sobre todo sobre temas de gestión y estructura del Estado. Creo que es importante eso, pero nos falta más. El número de participantes, estos son por candidatos, ¿no es cierto?, participantes asambleístas. Esto es bien interesante, a mí me gusta este cuadro por lo siguiente. Si vemos, hay mujeres participando como candidatas. Ya vamos a ver qué pasa con las elecciones, y ese es un grave problema que voy a tratar al último de esta conferencia. Hay mujeres, sí hay mujeres. Hace falta cambiar la cultura de todos nosotros que estamos aquí para que sean votadas. Porque ese es otro de los grandes problemas, son los techos. Ustedes habrán oído los techos de cristal y los techos de hormigón.
En política, los techos de cristal están más abajo, los de hormigón son los más difíciles. Y los de hormigón, ¿sabe cuál es el techo más grande de hormigón? El lograr que otras mujeres y los demás les voten. Porque la confianza del resto, si una candidata mujer, es bastante baja en relación a la confianza que manifiesta frente a un candidato hombre. ¿Por qué? Por el estereotipo o por la forma estructural de pensar sobre una mujer. ¿Y ahora qué será? ¿Será que resulta ser bueno? Cosa que deberíamos realmente nosotros plantearnos ante los varones también. Pero la mujer sufre ese cuestionamiento permanente y le toca demostrar muchas veces el doble, ¿no es cierto?, de su capacidad, de su formación, etcétera. Cuando al hombre le aceptamos nomás que se cambien de camisetas, que vayan de un partido al otro, como es simpático al ajito, al ajo, buen cacho, votemos de más. Y la mujer, uy, ¿cómo también irá a ser? ¿Cuántos hijos tendrá? Y creo que es divorciado, ¿no? Divorciado, no sé. Todo ese tipo de cosas que yo les estoy diciendo ahorita, digamos, en lenguaje coloquial, eso sucede, queridos estudiantes, a nivel político. Eso pasa todos los días. Y en el escrutinio, el momento de las campañas políticas, es súper tenaz y es súper difícil para las mujeres lograr el cariño, digamos, o la aceptación sin ser juzgadas. Porque hay niveles de aceptaciones, la aceptación intelectual y también la aceptación física, que yo ya les hablaba al inicio. Es complejo para la mujer tener, por eso ustedes habrán visto que hay ciertas mujeres candidatas que se producen y se nota que son súper producidas, porque lo primero que le dice el asesor político es, este rato, una liposucción, por lo bajo. De ahí arréglate esto, píntate el pelo, hazte como, ojalá ponte fit, porque todo eso hace parte del imaginario político, que también eso sería materia de otra conferencia de comunicación política, pero definitivamente hace parte del imaginario político y de la responsabilidad que le traslada a la mujer que quiera ser candidata. Y entonces, aparte del estrés que tiene que sufrir la mujer candidata por todo lo que significa ser candidata en un ambiente complicado, machista, muchas veces patriarcal, además tiene que tener el estrés de tener que producirse, porque hay de ella si no luce como el resto quiere que luzca para que sea votada. Entonces, el tema es que sí, las cuotas están funcionando, vemos aquí claramente que las mujeres están participando de mayor número como candidatas, pero ¿qué es lo que está pasando? La ciudadanía no las vota. No les vota, digamos ya por todo lo que hemos hablado, pero no les vota suficientemente en número para que lleguen a una masa crítica importante. Por eso es clave el 50% mujeres cabeza de lista, porque no les toca de otra a los partidos y movimientos políticos que poner al 50% de sus listas a mujeres. Y ese es un trabajo complicado que ya vamos a ver por qué. Obviamente esto es lo mismo, ¿no? En asambleístas provinciales y partidos del exterior, miren los asambleístas electos, ¿no es cierto? Los hombres obviamente tienen muchísima más, las mujeres que son, no sé cómo se hace el puntero, pero bueno, estas, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, somos bastante pocas. Y es el problema grave que viene, que tiene que ver y que se desprende justamente de la cuota funciona, pero finalmente la gente no les vota. Y esto me lleva a hacer una reflexión necesaria respecto a qué es lo que nosotros estamos pensando cuando vemos una mujer candidata, qué es lo que estamos esperando. Y a mí me da la impresión que lo que pasa es que la colectividad espera el estereotipo y espera también muchas veces el doble de la mujer que se candidatiza, o la juzga o le pone en el spot y finalmente desconfía y no logra tener confianza suficiente para votar en masa, para asegurar que más mujeres lleguen. Y la desconfianza viene también del sistema, viene de la estructura, viene de cómo fuimos nosotros formados. Y yo les quiero decir una cosa, nosotros en Participación Ciudadana hemos hecho algunos estudios bien interesantes y las cifras nos han demostrado que, por ejemplo, en sitios rurales es mucho más difícil que las mujeres lleguen a más espacios de votación por su estructura de forma de pensamiento. Entonces, en la ruralidad, la mujer, si bien es cierto, tiene un espacio importantísimo en la familia porque es la que les da de comer, es la que alimenta, es la que siembra, es la que cuida a los hijos, es la que hace un montón de cosas.
no es vista como una persona con un desarrollo político y como un espacio en la política. Eso es como raro. Entonces, con esa estructura, ¿no es cierto?, es difícil que en la ruralidad, en los espacios rurales en votación, tengan un margen alto las mujeres, las candidatas mujeres. Esto es igual, sucede con los alcaldes electos. Imagínense esa diferencia de mujeres y de hombres, es increíble. A pesar de que este año, en las últimas elecciones del 2023, tuvimos más mujeres prefectas y más mujeres alcaldesas que nunca en la historia. Y sin embargo, vean esa brecha. Hemos llegado a 19, ¿no es cierto? Y la brecha, imagínense, es tan poquito de todas maneras, a pesar de que hemos subido. Pero todavía hace falta. Ay, ya descubrí dónde es. Igual con el tema de prefecturas, ¿no es cierto?, los porcentajes. Ahora sí entremos al tema de violencia política. Yo les decía al inicio que la violencia política es una de las ramas de la violencia de género en general. Y esto es así. ¿Qué es la violencia política? Y decimos que la violencia política es el conjunto, ¿no es cierto?, de omisiones, de prácticas que restringen el acceso a las mujeres al ejercicio del poder político, afectando el ejercicio de sus derechos de participación política. Nosotros, yo formo parte de la organización Participación Ciudadana y nosotros somos observadores electorales. Y como observadores electorales, nosotros llevamos ya 22 años haciendo un montón de cosas de observación electoral. Y como yo lidero plataformas de mujeres políticas y trabajo mucho en la formación de mujeres y plataformas políticas, el proceso de observación electoral nos empezó a saltar, a hacer unos llamados de atención y a poner unas luces rojas respecto a los temas de violencia. Sobre la base de que sabemos y conocemos que desafortunadamente la política es violenta, tanto para hombres y mujeres, empezamos a hacer un pequeño monitoreo y empezamos a detectar que a la luz del boom del Twitter, que ahora se llama X, y de las redes sociales, esta violencia política se estaba dirigiendo y concentrando especialmente en las mujeres. Y eso nos llevó a plantear la hipótesis de que mucho de la reticencia de algunas mujeres en participar en política venía de la mano de la violencia política que ellos reciben en las redes sociales a partir del boom de las redes sociales. Y para plantear y para probar esta hipótesis, lo que tuvimos que hacer fue plantear un monitoreo. Hicimos un monitoreo de violencia política en redes sociales, identificando y mapeando y siguiéndoles a las mujeres que en ese momento eran candidatas en el momento de las elecciones, pero también aquellas mujeres que desarrollan y desempeñan cargos de relevancia, cargos públicos de relevancia, mujeres, activistas, políticas, pero también periodistas. Y allí eso nos llevó a ver que desafortunadamente en el Ecuador el fenómeno de la violencia política está siendo el mejor desincentivo, el mayor desincentivo para las mujeres al momento de participar. Las mujeres no quieren participar. Sí hay mujeres, pero las mujeres no quieren. ¿Saben por qué? Porque las redes sociales, especialmente el X, antes Twitter, se ha convertido en el paredón donde las aniquila moral, socialmente y visualmente a las mujeres que quieren hacer política. Y eso está contrapuesto directamente a lo que establece la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia de 1994. Esta convención estableció que toda mujer puede ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y debe contar con total protección de los derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales. Existen los instrumentos nacionales e internacionales, los acabo de mencionar. Pero lo que está faltando es la cultura social. Lo que está faltando es la empatía ciudadana respecto a la necesidad de que tenemos más mujeres y sobre todo que las mujeres tenemos todos los derechos políticos igualmente que los hombres para poder participar en política. Entonces nosotros empezamos a monitorear, ¿verdad? Y hacemos entrevistas y hacemos este monitoreo y tenemos porcentajes que yo les digo porcentajes feos, son porcentajes complicados que de alguna manera también nos ayuda a entender este fenómeno.
El 66% de mujeres entrevistadas han sufrido violencia psicológica. Todo esto estamos hablando de violencia política, ¿no? Y después aterrizo desde dónde. El 54% víctima de desprestigios, de campañas, de rumores. El 52% de mujeres se han excluido, marginado. 14% golpeada, han sufrido lesiones. 52% de mujeres han invisibilizado, han realizado una baja difusión de su candidatura. Y el 8% de mujeres reciben una amenaza de muerte o sufrieron un intento de asesinato. Nosotros llevamos este monitoreo desde el 1 de diciembre, desde el 2019 hasta el 31 de octubre del 2023. Recién acabamos de cerrar nuestro último monitoreo. Se monitorea en total de 61 cuentas de mujeres, funcionarias, periodistas, mujeres que son personajes públicos o políticos. Esto es importante. Antes de decirles esto, una cosa que se me estaba olvidando de mencionarles. En términos de violencia política, nosotros hicimos un estudio hace pocos años con un profesor de la UDLA y con el CNE para tratar de averiguar cuáles eran los años en los cuales las mujeres más se involucraban en política, cuándo abandonaban más o menos y cuándo definitivamente se invisibilizaban. Y el estudio nos demostró que de los 18 años a los 33 años más o menos, las mujeres quieren participar en política. Son candidatas, son, por ejemplo, en sus universidades, son dirigentes estudiantiles, son militantes, se afilian a los partidos políticos, tienen un nivel de participación política interesante. Después de los 34 años baja la participación considerablemente, hasta los 40 baja por lo menos casi un 50% de la participación política o de su interés. Después de los 40 baja mucho más y después de los 50 casi desaparece. Entonces luego empezamos nosotros a entrevistar, ¿no? Entrevistamos gente para ver las personas que fueron ahí entrevistadas y todo, y para ver qué pasa. Y el tema es el siguiente. Una mujer de 18 a 32 años es una mujer que está en la plenitud de su estudio, está en su universidad, está en sus primeros trabajos, está apasionada por lo que le gusta. Si a una mujer le gusta la política, entonces se pone en contacto con un partido y movimiento. Si le interesa la política en su universidad, entonces es presidenta, es vicepresidenta de los consejos estudiantiles. Si es militante, forma parte de la estructura, digamos, ayuda en las campañas, se involucra. Si es profesional igual, si es periodista está igual. Pero sucede que a partir de los 34 años, etcétera, generalmente las mujeres en este país contraen matrimonio o se unen, y el rol que les asocian por ser casada cambia totalmente su perspectiva y empiezan a tener la presión sobre sus hombros complicada sobre el tema del rol que tienen que desarrollar. Y allí las mujeres entrevistadas nos decían, lo que pasa es que ya una vez que yo me caso ya no pienso solo por mí, sino pienso por mi marido y además pienso por la familia de mi marido. Y a la familia de mi marido ya no le gusta que esté en política porque ya los mítines políticos son de noche, las reuniones son en la noche. Yo tengo ya que regresar a mi casa porque mi marido ya me espera, porque mi pareja ya está, y ya me embaracé, entonces olvida terriblemente, la gente piensa que ya no puedo estar haciendo política, porque cómo voy a estar con mi barriga yendo a las reuniones y a los mítines, en las campañas políticas, y a cómo se va a ver una candidata embarazada. Es decir, empieza a surgir todos estos temas que nos hablan de qué, nos hablan del estereotipo, nos hablan de la estructura social, del rol que la mujer es otorgada tradicionalmente en estos espacios de nuestro país, en los espacios familiares, en los espacios culturales, y de que definitivamente están siendo motivo para desincentivo. Estas son las palabras y las expresiones más recurrentes que nuestro monitoreo registra, y lo digo porque ya veo que tengo poco tiempo. Todos estos temas son los temas que las personas que son monitoreadas son dichas, ¿no? Corrupta, sinvergüenza, asesina. Aquí hemos sido nosotros políticamente correctos. No hemos puesto, yo no he puesto en todo lo otro que les dicen. A las mujeres políticas y que ocupan los lugares de decisión política, podemos estar de acuerdo o no con su gestión. Yo creo que una mujer que hace más gestión tiene que ser absolutamente cuestionada en su gestión, cuestionados sus argumentos, pero de ninguna manera puede ser cuestionado su rol por su etnia, por su color de piel
o por ser mujer. Aquí no está, por ejemplo, el típico insulto que tiene nuestro top 10, que es Diana Salazar, que es la fiscal. Podemos estar de acuerdo, no lo que haga, eso es una cosa. Pero a ella siempre le dicen, negra tan por cual, lo que tú tienes que hacer es estar bailando un chongo y no ser fiscal. Esa es violencia pura y dura, queridos estudiantes. Y eso es lo que hay que atacar. El ataque más importante que tiene una mujer política en este país es acerca de sus relaciones humanas, de su estado civil. Entonces, si eres casada, entonces pobre tu marido, porque si eres soltera es que nadie quería casarse contigo, pero si está fea, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a casarte? Entonces, ¿cómo vas a estar? Si eres rubia, tienes que ser tonta, pues por eso estás aquí, por eso estás... Si eres indígena, entonces eres una india tal por cual, ¿por qué diablos quieres ser política? Si eres amazónica, entonces deberías de estar vendiendo, o sea, esos son los epítetos que estamos utilizando en el Ecuador para bajarnos un personaje público y no le cuestionamos su criterio. Yo puedo estar absolutamente en contra de una mujer que esté en política, pero no necesariamente tengo que atacarla porque es mujer o porque dónde están sus hijos mientras ella está trabajando. Eso no se le cuestiona al candidato hombre. Nadie le cuestiona a un candidato hombre de que qué horror, eres pelado y gordo, ¿por qué estás sentado siendo candidato? Nadie se nos ocurre decir. Y nadie se le ocurre cuestionarle al candidato, pobrecitos tus hijos, ¿dónde les habrás dejado mientras estás en el debate? Nada que ver. A las mujeres sí les cuestiona. Tengo ya que terminar, pero simplemente quisiera dejarles a ustedes un mensaje de fondo. Necesitamos más mujeres haciendo política. La democracia ecuatoriana necesita haciendo más mujeres. ¿Saben por qué? Porque la democracia del mundo y la democracia de la región y nuestra democracia ecuatoriana se beneficia con más mujeres. El momento que tenemos más mujeres en la legislatura, en los ministerios, tenemos más gente pensando, más mujeres pensando en clave de mujer, y las políticas públicas mejoran. Las políticas públicas son más humanas, las políticas públicas son más equitativas. Es nuestro deber luchar por la inclusión, es nuestro deber luchar por nuestras niñas. Ojo, las niñas son súper importantes. Nuestras niñas tienen que ser educadas. Tenemos que necesitar de políticas públicas enfocadas en el mejoramiento de la educación de nuestras niñas. No queremos más niñas que son sacadas de la educación y de sus escuelas para que vayan a hacer trabajo de mujeres o de trabajo en el campo o de trabajo cocineras. Ya no más. Necesitamos que este país florezca. Y para que este país florezca y para que nuestra democracia florezca, necesitamos ver más mujeres en espacio de decisión. Seamos empáticos con nuestras mujeres, salvémoslas del yugo de la violencia. Si no podemos salvarlas del yugo de la violencia física, salvémoslas del yugo de la violencia política, siendo solidarias, promoviendo más mujeres y entendiendo que mientras más mujeres estemos en el país participando en política, tendremos un mejor país y una mejor democracia. Muchísimas gracias, espero que este mensaje les vaya bien.